contando que la feria no se hacía desde más de 20 años, así que pues obviamente pues me siento tremendamente afortunada de estar aquí. Por ello agradezco a los responsables de la organización de este evento que me hayan considerado para esta ponencia, que intentaré pronunciar brevemente con responsabilidad y mesura, a pesar de sentirme tan emocionada como lo estoy. Bueno, yo creo, aunque ustedes lo llaman Franco, nosotros en nuestro grupo en Sevilla lo llamamos Paco, aunque Paco ya ha ido adelantando algo, pero bueno, para mí el municipio de Brenes tiene un significado especial porque ha estado presente efectivamente desde los comienzos de mi vida académica en este maravilloso ámbito de estudio que es la filología. En parte, pues porque como él mismo empezaba a contar, no voy a repetir el año, pero en primero de carrera, pues había en mi clase un brenero con el que, a pesar de lo que él acaba de decir, pues no tuve un flechazo de esos de amor a primera vista, o eso es lo que encontrás normalmente tú. Pero desde entonces sí es verdad que hemos mantenido una buena y cariñosa amistad, y tanto que ha formado parte de momentos tan importantes en la carrera de una estudiante en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla, como la primera misada del Sanfer, exámenes, viajes de fin de carrera, la graduación. De hecho lo elegimos también a él, no solo delegado en ese primer año en el que me ganó, sino también lo elegimos responsable del discurso de la graduación por parte del alumnado, junto a nuestro admirado profesor Manuel Ariza. Y aparecen los agradecimientos de mi tesis doctoral también, porque la verdad es que mantener una amistad con una doctoranda al punto siempre de la histeria y el ataque de nervios y el mal humor y el cansancio que es redactar una tesis doctoral a veces, pues tiene su mérito y se merecía estar ahí. Y resulta que hoy estoy inaugurando pues, la Feria del Libro de su pueblo como profesora del Departamento de Lengua Española en el que me formé. Así que desde luego, Paco, soy yo la que no puedo sentirme más afortunada de tenerte como amigo friquilólogo y de estar hoy compartiendo contigo este día. Pero bueno, decía que esto era solo en parte, ya que Brenes tiene una gran presencia en los estudios filológicos y humanísticos emprendidos desde la universidad. Ya les ha comentado Fran que yo me dedico a la historia de la lengua, por tanto estudio documentos antiguos, así que me gustaría ofrecerles un recorrido de todos esos documentos que en algún momento han recogido alguna información o mencionan a este maravilloso pueblo de Brenes sobre algún aspecto. En este sentido, pues ha interesado muchísimo el étimo del topónimo, al que el investigador Stefan Rusthaler ya en 1991 otorga un origen, dice, incierto, oscuro y desconocido, pero de posible filiación mozárabe y en cualquier caso de un estrato lingüístico anterior al castellano, por las características lingüísticas con que es representado en la documentación antigua. También señala este dialectólogo que es llamativo que se den nombres idénticos o muy parecidos para otras zonas de la región de Sevilla, como una población aljarafeña o incluso algunas localidades de Cádiz. Y a pesar de la difícil interpretación del significado del topónimo, vamos a repasar algunas de ellas, empezando por la que se toma como la menos dudosa, que es la que propone Álvaro Garmés de Fuentes, que dice que el étimo para esta localidad de la Vega del Guadalquivir está en relación con braña, que significa pastizal de verano, quedando así descartadas formas como brenenses o virinenses, apuntadas por Víctor García de Diego, quizás, dice él, referidas a unas inscripciones marcadas en las asas de unas ánforas romanas que fueron descubiertas en un emplazamiento arqueológico cerca de aquí, pero que realmente, dice él, hacían referencia a los fabricantes romanos de dichas ánforas y no al pueblo, ¿no? O a los habitantes del pueblo en sí mismo. Y tampoco le convencen otras etimologías propuestas por García de Diego, como voraginenses, Virginea o Santa Berenia, que quizás sí les suene un poquito más, porque da nombre, ¿no?, al
proviene de una leyenda popular que remonta la creación del pueblo a la época visigoda, cuando existía, según la leyenda, un monasterio benedictino en el que habitaba una monja que fue elevada a los altares con el nombre de Santa Berenne o Berenia, y cuya sepultura se hizo centro de peregrinación a la que acudirían los cristianos que mantenían su fe en el periodo islámico, los mozárabes, que nombrarían a esta santa como Berené, y de ahí tomaría su nombre el pueblo. Pero es una leyenda. Aún así, Braña tampoco es del todo satisfactoria, pues en opinión de Rustaler, en vista de la difusión dialectal de ese vocablo también por la zona de Galicia, Asturias o Santander, parece difícil que se tome como base para un topónimo mozárabe en Sevilla. Ocurre lo mismo con Breña, otra propuesta que se ha hecho, significa valle agreste o quebrada, que aunque es factible su parecido, ¿no? su significado para el municipio en el que nos encontramos, es inverosímil según el estudioso, porque está fuera, o sea que está fuera la referencia inicial, porque resultará además muy tardía cronológicamente. En definitiva, el étimo sigue siendo un misterio onomástico de la filología que ojalá pueda ser desentrañado por futuras generaciones gracias a las facilidades que nos proporcionan los últimos avances para la consulta de mayor documentación de archivos y lecturas especializadas sobre la onomástica. Sea cual sea su origen, podemos rastrear las primeras apariciones de brenes en la documentación antigua ya en el siglo XIII, como consecuencia obvia de la conquista de las tierras del Reino de Sevilla por parte de Fernando III y a su muerte con el regimiento de estas tierras de la mano de su hijo, Alfonso X. Así lo recoge en su libro sobre la población de la zona de Sevilla Manuel González Jiménez, que es un emérito y admirado historiador de la época medieval de la Universidad de Sevilla, ya jubilado, pero que efectivamente él menciona o dice que en la documentación se menciona el topónimo de Brenes en varios testimonios del repartimiento de Sevilla. En uno, de 1255, leemos la organización y delimitación de los territorios de Carmona, que se hace por mojones, y dice: el cuarto mollón es en la fuente del Álamo y va a la fuente de Arsáiz. El quinto mollón atraviesa la carrera que va de Cantillana a Carmona hasta la alberca de Asijadín. De la alberca, como va, pasa por la Xara fatal, alberca de Palmiella, que dicen finca Benacuis, que dicen cómo vierten las aguas. El sexto mollón, en el alberca grande de Palmiella, va por la Xara hasta la cabeza alta, que aquesta quende del cortijo de Adaba, que es de Carmona. Y dice: he aquí, fenece el término de Carmona, según parte con Cantiñana y con Brenes. Y de aquí adelante parte Carmona con Sevilla y empieza con otras distribuciones de los terrenos. Sabemos además, gracias a estos documentos, que este territorio fue dado inicialmente al infante don Fadrique, hermano de Alfonso X, pero fue después poseído de ella en 1260, pasando desde entonces a formar parte del patrimonio de la Iglesia de Sevilla. Ese ordenamiento de Alfonso X dice: sepan cuantos este privilegio vieren y oyeren como nos, don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Toledo, de León, de Galicia, de Sevilla, de Córdoba, de Murcia, de Jaén y del Algarve, en uno con la reina doña Volante, mi mujer, y con nuestros fillos, el infante don Ferrando, primero heredero, y don Sancho, don Pedro, don Joan y don Jaimes, por gran sabor que habemos de heredar y de honrar y de hacer mucho bien y mucha merced a la mucho honrada Iglesia Catedral de Santa María de la noble ciudad de Sevilla, la que ganó y fundó el muy noble, mucho honrado el rey don Fernando, nuestro padre, y nos con él, y la ganamos de moros, y la poblamos de cristianos, en servicio de Dios y de la Virgen Santa María, su madre, y de la Iglesia de Roma. Y por honra del muy noble y mucho honrado rey don Fernando, nuestro padre, que yace allí enterrado,
e por su alma e por remisión de nuestros pecados, damos e otorgamos a vos, don Remondo, arzobispo de Sevilla, e al cabildo desta iglesia misma, e a todos vuestros sucesores, el nuestro castillo e la villa que dicen Casalla, e la nuestra villa que dicen Brenes, e la nuestra aldea que dicen Tercia, e la nuestra alcaría que dicen Umbret, y otros tantos territorios que ofrece en lote. En un texto posterior, en la Crónica del Halconero, que se redacta en la segunda mitad del siglo XV por Pero Carrillo de Huete, se hace referencia a una riada que inundó varias zonas de Sevilla cercanas al río Guadalquivir en el invierno de 1434. Y dice: "E todas las casas e calles hasta los aldarves fueron llenos de agua, e andaban los barcos por todas ellas, e las gallinas, e los gatos, e los perros estaban subidos en los techados". Así era la riada, ¿no? La inundación. E cayeron ende muchas casas, especialmente en la cestería. Fue mucho trabajo, que quedó casi del todo perdido. E perdióse mucho, en las más de las haciendas que ende habían quedado. Este día fue mucho daño en Triana, que se fincheron todas las calles de agua, e andaban los barcos por ellas, e cayeron en ella muchas casas en guisa que se perdió la mitad de Triana. En la iglesia de Santa Ana, que a toda la gente en su ropa escaparon. Eso mismo hizo mucho daño en el arrabal de Cantillana, e fue destruido Brenes, e Villaverde, e gran parte de la Rinconada. También sabemos, gracias a los documentos conservados, que los reyes católicos donaron a la iglesia para el pago de su plata por el Consello de Brenes 4.281 maravedís, que era una suma bastante cuantiosa en la época. O sea que Brenes tenía ahí mucho peso. En épocas posteriores, los textos que nos muestran menciones a Brenes son principalmente refraneros del siglo XVI, como los compilados por Pedro Vallés o Hernán Núñez. El refrán en cuestión es: "Cuando fueres a Brenes, lleva que cenes y cama en que te eches, si no, negra noche tienes". Supuestamente, y según este autor, se debe a que Brenes era en ese entonces un lugar pobre cerca de Sevilla, explicación que mantiene y se repite en el vocabulario de refranes y frases proverbiales de 1627 del prestigioso gramático Gonzalo Correas. En otros lugares, fuera de Andalucía, Brenes es sustituido en el refrán por Eles, que está cerca de Guadalajara. Pero bueno, seguro que el refranero se estaba refiriendo a una de esas otras poblaciones sevillanas que se llaman Brenes, porque aquí se cena y se duerme estupendamente y no tiene ningún fundamento el refrán. Pero el vocabulario de Correas recoge aún otro refrán más, no presente en ese refranero anterior del siglo XVI que les contaba, que dice: "El diablo anda en Cantillana y el obispo en Brenes". La cita vendría dada, según el gramático, porque dicen algunos viejos de Sevilla que hubo un obispo de Anillo que tenía hacienda en Brenes, y estando él allí, unos sobrinos suyos hicieron en Cantillana algunos desafueros y ruidos de noche, formando escándalos y espantando a la gente para fines de sus amores. Unos románticos, estos sobrinos del obispo. Y finalmente, la historia del Colegio Mayor de Santo Tomás de Sevilla, escrita por Diego Ignacio de Góngora en el siglo XVIII. Sabemos que los últimos estatutos de este colegio, que se fundó en el siglo XVI por el arzobispo sevillano Fray Diego de Deza, estaba sito en el centro de la capital, fueron dados en Brenes el 11 de julio de 1522. Así que también Brenes, digamos, era un sitio de importancia en el siglo XVI, donde de hecho pues, se fundan algo tan importante como los estatutos del primer colegio, digamos, de la época. Pero bueno, aterrizando ya en la actualidad, porque tampoco quiero
quiero extenderme mucho en esta conferencia. En el día a día es visible que Brenes mira a la filología, a la cultura y las letras. Tienen nombres literarios varios de sus edificios públicos, como la biblioteca, ¿verdad?, Rafael Alberti, o algunos de sus centros de enseñanza, como el colegio, bueno, los centros del Vicente Alexandre o Miguel Hernández, y paseando por sus calles es posible leer nombres como el de Rafael Alberti, los hermanos Álvarez Quintero, Gustavo Adolfo Bécquer, Miguel de Cervantes, Federico García Lorca o Antonio Machado, por citar a varios de ellos. Pero siempre hay un hueco para alguno más. Y este año 2022 se conmemora el 500 aniversario de la muerte de Elio Antonio de Nebrija, filólogo y humanista de gran importancia para la historia de nuestra lengua, al que yo vengo a defender porque no puedo desaprovechar esta oportunidad. A él debemos la creación de la primera gramática de una lengua romance, derivada del latín, y esta fue nada menos que la gramática suya del castellano, la gramática castellana, además de otras obras metalingüísticas que también escribió vocabularios, etc. La gramática de Nebrija vio la luz en 1492 y su publicación se toma como uno de los hitos históricos decisivos para considerar esta una fecha decisiva para la historia de España. El final de la Edad Media y el inicio de una nueva era, el Renacimiento, ¿no? Y como el siglo más importante de las letras españolas, lo inicia precisamente esta gramática del castellano. Esta obra es un auténtico monumento cultural en el que encontramos por primera vez una descripción rica y detallada de los sonidos y las partes de la gramática de nuestra lengua a finales del siglo XV, con varios fines. Es verdad que es un proyecto cultural, social, político, pero en cuanto a en lo que a la lingüística se refiere, sirvió para fijar los usos lingüísticos de la época y darlos a conocer no solo a sus hablantes nativos, sino también a aquellos que no tienen esta variedad como lengua materna, ya fueran del territorio peninsular, ya fueran del extranjero. Es decir, es la primera obra de enseñanza del español como lengua extranjera también, por si no era poco que fuera la primera gramática del español. Y no olvidemos además, claro, que en esta época nos encontramos ante un auténtico imperio español que traspasa las fronteras hacia varios territorios europeos, principalmente italianos y flamencos, y allende los mares, ¿no? También se descubre, se llega a América, antes a Canarias, al norte de África, o sea que había muchísimos territorios donde se hablaba español. Y por si esto fuera poco, resulta que su denominación onomástica, y termino como empiezo, de Nebrija, por un fenómeno fonético despista sobre el origen andaluz de Elio Antonio, que era de Lebrija, es decir, era otro sevillano, y sin embargo, ni siquiera en las calles de su tierra podemos encontrar un reconocimiento a su figura que pueda igualar el legado que nos ha dejado. Mi maestra y catedrática en lengua española, Lola Pons Rodríguez, comisaria de las actividades del año de Nebrija, encabeza la iniciativa una calle para Nebrija, junto con la cadena SER, para que más localidades y municipios andaluces incluyan en su paisaje lingüístico este nombre. Como publicó el pasado día 7 en el Diario de Sevilla, en la provincia de Sevilla solo tienen una calle, Antonio de Nebrija, Alcolea del Río, Bormujos, Coria del Río, El Cuervo, Gines, Herrera, Las Cabezas de San Juan, La Rinconada y Utrera, además de la propia capital, en el barrio de Nervión, y por supuesto su localidad natal. 11, tan solo. Una calle recuerda a los ausentes y asegura la memoria, dice esta sabia profesora, y por eso, como portavoz hoy en Brenes de esta iniciativa, invito a este sabio y querido pueblo a que se sume a ella y condecore al humanista nebricense con una calle. Brenes se merece una calle que se llame Elio Antonio de Nebrija. Y se merece también, ya termino, disfrutar de estos 3 días de celebración con motivo del Día Internacional del Libro. El programa da buena cuenta del esfuerzo hecho por sus
ciudadanos, entidades e instituciones por festejar este día con un amplio cartel cultural, con interesantes intervenciones de escritores, talleres, premios, otras actividades. Y por ello me gustaría cerrar mi intervención reiterando mi agradecimiento al Ayuntamiento de Brenes y a las autoridades aquí presentes por hacerme parte de este cartel. Muchas gracias también a ustedes, a los asistentes, por haber venido a pesar de las inclemencias del tiempo. Muchas gracias y nos vemos en las calles. Muchas gracias, Blanca, por tu disertación, muy ilustrativa, y sobre todo aquí presente yo sé que hay personas que le ha encantado porque la materia lo merece. Bueno, y para cerrar un poco este turno de palabras, pues va a cerrar Jorge el turno de palabras antes de que pasemos a los agradecimientos y la entrega de los premios. Bueno, Blanca, darte la enhorabuena y las gracias por la ponencia que acabo de hacer. Solo, bueno, me sirvió un poco lo de Brenes esa pan para que cenen, porque el otro día hablando con un vecino de aquí del pueblo, ya de una cierta edad, me decía, Jorge, ¿sabes por qué se dice este refrán? Y le decía yo, claro, yo tampoco me quería poner a rebatir ni nada con él, ni a debatir, y le dije que no, digo, no, a ver por qué, y dice, pues esto era porque aquí había unas cooperativas muy grandes, donde había unas colas de camiones y demás. Claro, y los agricultores que venían aquí al municipio a descargar algodón, remolacha, en fin, eso me contó a mí al hombre, yo la verdad que lo desconocía, dice, y se formaba unas colas tan inmensas, tan largas, que al final siempre te cogía la noche. Aquí, entonces siempre se decía de esa para que cene. Pero bueno, eso era tampoco una historia que me contaba a mí el hombre. No creo que tenga mucho argumento científico como el que acaba de exponer. Sí, también, bueno, ya volviendo al tema del libro, yo, aunque no lo parezca, yo he leído mucho y leo mucho, me gusta mucho leer. Antes leía más, antes siempre tenía el libro de cabecera cuando era soltero, el libro de cabecera, la mesita de noche. Yo pues normalmente me iba a mi cuarto no temprano, cuando estaba cansado ya, pero siempre antes de dormir me ponía a leer el libro, pero me casé. Y cuando me casé me dijo mi mujer, dice, bueno, aquí esto de la luz encendida para leer el libro, como que no, o te vas al sofá o prefieres el libro en el sofá o en la cama conmigo. Al final me quedé en la cama con mi mujer. Aunque hay veces que dormía en el sofá, pero no por leer el libro, también lo tengo que decir. Pero bueno, yo tampoco me quiero extender mucho más. También se ha hecho referencia a la biblioteca. Recuerdo que en el año 89 le preguntaba a Luis, digo, creo que claro, dice 89, 90, no, yo no tenía los 10 años, entonces fue el 89, cuando se inauguró la biblioteca. La biblioteca, yo recuerdo haber estado en aquella inauguración de la biblioteca. Yo tenía el carnet de la biblioteca que me lo saqué y era el número, yo no sé ni por qué no me lo olvidaba ahora mismo. Yo creo que era el número 40 y poco tenía el carnet. Sí que es verdad que claro, yo jugaba con ventaja. Yo vivía justo al lado de la biblioteca, que Clemen y Manolito lo puede corroborar. Jessica, aunque se llama Carmen, pero es Jessica porque yo siempre de la librería Jessica, yo siempre le dije Jessica, Vicente, que me han visto correr por aquella barriada y bueno, y eso, también quería comentar el tema de la biblioteca, aquello fue para los niños de mi edad que estuvimos en aquella, porque entonces éramos niños, ya no, ojalá hubiéramos seguido siendo niños, pero ahora mismo no somos niños. Estábamos en aquel día, en aquella inauguración, presentación de la biblioteca, y ver a Rafael Alberti tan cerca, cuando nosotros lo habíamos estudiado y lo estábamos estudiando en los colegios, y verlo tan cerca que yo lo recuerdo yo como si ahora mismo estuviéramos viendo los niños de hoy en día vieran, y valga el símil porque yo por lo menos lo vi así, como si estuviéramos viendo a Messi o a Cristiano Ronaldo delante nuestra. De eso íbamos todos con un papel y un boli que nos firmara un autógrafo.
aquello fue, bueno, dantesco. Yo recuerdo una inmensa cola para eso, de niño, para que nos firmaran un papel, en un papel que yo ya no sé ni dónde está ese papel, lógicamente no sé ni dónde lo puse en aquel momento, pero aquello fue la verdad. Y bueno, y un consejo para los que hay pocos niños, pero también y adultos, ¿no? Una vez escuché a un periodista en un programa de radio decir: si una vez abres un libro y vas por la página 15 o 20 y el libro no te llena, ciérralo y coge otro. Ciérralo y coge otro, no te obligues a leer un libro. A mí eso me ha pasado muchísimas veces. Yo, por lo menos a mí, yo no sé si a ustedes lo ha pasado, yo abría un libro, empezaba con 10 páginas, 15, le daba como mucho 20, y ya le estaba dando una gran oportunidad, y cerraba el libro. He cerrado muchos libros, no puedo decir que he leído todo lo que... Y después que hay que leer lo que verdaderamente le gusta a uno. Yo voy a poner un símil otra vez, aunque no sea lo mismo, pero lo voy a poner. Hay mucha gente que dice: bueno, la mejor película de la historia es El Padrino. Yo, para mí, El Padrino, la verdad que no puedo decir que haya sido la mejor película que yo haya visto. Seguramente lo sea, ¿no? Por los críticos de cine y demás, seguramente lo sea, pero para gusto los colores. Y en el tema de los libros, pues lo mismo. Yo desde la humildad, claro que no me puedo comparar con Blanca, ni mucho menos, ni a la suela de los zapatos, pero sí mi consejo es ese, que si 15, 20 páginas no nos ha llenado el libro, cerramos el libro y cogemos otro, que seguro que otro sí que nos llena, y bastante más. Tampoco quiero extenderme mucho más, sino simplemente quería hacer esta apreciación que tenía, y nada, ya pues le doy la palabra, no sé si Luis queda Vale, bueno. Pues ya para finalizar, vamos a hacer la entrega de los premios Macaco. Los premios Macaco, lo del Macaco sonará lo que es, ¿vale? Nosotros hemos querido, pues bueno, darle la mayor identidad local posible a todo aquello que hacemos, ¿no? De hecho, tenemos una delegación que se llama Identidad Local, y precisamente para estas cosas, ¿no? Pues hemos creado al calor de la Feria del Libro, pues estos premios Macaco de literatura e ilustración, ¿vale? Y ahora pues el alcalde nos entrega de los 3 premios.